Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, donde el pasado desafía al presente y los misterios de civilizaciones olvidadas cobran vida. Desde las imponentes estructuras subterráneas del Osirión hasta las sorprendentes piezas tecnológicas como la daga meteórica de Tutankamón, enigmas que reescriben lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Número 1. El Osirión en Abidos. Imagina un viaje al pasado, mucho antes de los faraones, mucho antes de que el Nilo fuera testigo de la grandiosidad egipcia. En Abidos, a más de 500 kilómetros al sur de Giza, se encuentra el Osirión, una estructura que desafía tanto el tiempo como la lógica. Este lugar se oculta bajo capas de misterio, sin jeroglíficos ni indicios artísticos que lo conecten con la cultura egipcia que conocemos. Si te preguntas cómo movieron piedras de hasta 100 toneladas para formar este monumento, no eres el único. Los arqueólogos siguen perplejos, intentando descifrar cómo una civilización sin grúas ni maquinaria avanzada podría haber transportado bloques de granito rosa desde Asuán, a más de 200 millas de distancia. El diseño del Osirión es igualmente desconcertante. En lugar de los típicos templos con planos sencillos, aquí encontramos una construcción en forma de L y un complejo sistema de techos en capas. Incluso los modernos ingenieros se rascan la cabeza intentando entender cómo se lograron ensamblar estos bloques gigantescos con tanta precisión. ¿Sería acaso un conocimiento perdido, algo que hemos olvidado en el camino hacia la tecnología contemporánea? Algunos investigadores creen que este lugar pudo ser construido por una civilización anterior a los antiguos egipcios, lo que añade una fascinante capa de misterio a este monumento. Uno de los aspectos más intrigantes es su conexión con el agua. ¿Por qué hay tanta agua dentro del Osirión? Las pruebas sísmicas han revelado que esta estructura se extiende más de 15 metros por debajo del suelo, lo que sugiere que lo que vemos hoy es solo la punta de un iceberg arquitectónico. Además, se ha descubierto un sistema hidráulico que parece estar diseñado para controlar el flujo de agua en el complejo. ¿Una civilización avanzada controlando el agua hace miles de años? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es una realidad que sigue desconcertando a los expertos. Y si esto no fuera suficiente, las marcas de erosión hídrica en las piedras del Osirión sugieren que esta estructura podría haberse construido antes del final de la última edad de hielo, cuando el clima en la región era significativamente más húmedo. ¿Podría ser este un vestigio de una civilización mucho más antigua que existió antes de los faraones y que controlaba tecnologías que apenas comenzamos a comprender? El Osirión nos invita a repensar lo que creemos saber sobre el pasado y a considerar la posibilidad de que las civilizaciones antiguas fueran mucho más avanzadas de lo que imaginamos. Número 2. El pájaro de Saqqara. En 1898, los arqueólogos hicieron un descubrimiento peculiar en una tumba egipcia en Saqqara. Entre los objetos funerarios de un noble llamado Padi Imin, encontraron lo que parecía ser una pequeña maqueta de un pájaro. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Los antiguos egipcios solían enterrar a sus muertos con figurillas que representaban animales. Sin embargo, este pájaro no era como los demás. Algo en su diseño despertaba la curiosidad, como si este pequeño artefacto estuviera destinado a algo más que adornar una tumba. A primera vista, el pájaro parecía un juguete, pero cuando los investigadores comenzaron a examinarlo con más detalle, se dieron cuenta de que tenía unas características inusuales. Las alas del pájaro estaban extendidas, como si estuviera en pleno vuelo, y, curiosamente, su cola estaba rotada 90 grados, algo que no se ve en las representaciones típicas de aves en el arte egipcio. Pero lo más sorprendente es que las alas del pájaro tenían una forma aerodinámica, redondeada en la parte superior, como si estuvieran diseñadas para volar, no simplemente para decorar. El doctor Khalil Mesija, un experto en aeromodelismo, fue quien lanzó la teoría más audaz. ¿Y si este pájaro de Saqqara no era un juguete ni un simple objeto ceremonial, sino un modelo de un avión antiguo?
La idea parecía descabellada, pero cuanto más la estudiaban, más sentido tenía. La forma del pájaro era demasiado perfecta para ser accidental. Su estructura recordaba a la de los planeadores modernos, y si eso no fuera suficiente, el pájaro carecía de patas, lo que sugiere que no estaba diseñado para posar en el suelo, sino para surcar los cielos. La hipótesis de Mesija cobró fuerza en 1969, cuando publicó un artículo en el que argumentaba que los antiguos egipcios podrían haber sido los primeros en volar. Según su teoría, el pájaro de Saqqara era un modelo de un planeador que habría sido capaz de volar, si bien solo en condiciones ideales. Incluso sugirió que el estabilizador horizontal del planeador podría haberse perdido con el tiempo, pero su diseño básico era lo suficientemente avanzado como para inspirar la creación de máquinas voladoras miles de años después. Número 3. El disco de esquisto. En el vasto paisaje de descubrimientos en Saqqara, una pieza pequeña pero asombrosamente enigmática llamó la atención de los arqueólogos: el disco de esquisto. Al verlo, es difícil no quedar impresionado por su diseño tan preciso y detallado. ¿Cómo pudo una civilización de hace miles de años, sin maquinaria moderna, crear una pieza tan perfecta? A primera vista, el disco parece simple, pero si te detienes a observar, se revela como algo mucho más complejo. El disco, que mide entre 60 y 70 centímetros de diámetro, presenta una serie de patrones circulares concéntricos, dispuestos con tal precisión que recuerdan a los engranajes de un mecanismo sofisticado. Este diseño tan delicado ha llevado a muchos a especular que podría haber sido parte de una maquinaria avanzada que por alguna razón se perdió en el tiempo. No es solo la precisión lo que desconcierta, sino también el material. Está hecho de cuarcita, una roca extremadamente dura que no es fácil de trabajar incluso con las herramientas modernas. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios tallar este disco con tanta exactitud? Algunos historiadores han sugerido que el disco pudo haber sido utilizado para dirigir el flujo de agua, pero esta teoría no termina de encajar. Los tres lóbulos que se proyectan desde su eje central no parecen estar dispuestos en un ángulo adecuado para tal función. Más bien, parecen haber estado diseñados para girar alrededor de un eje, lo que añade más misterio al uso de este artefacto. Podría haber sido parte de un sistema mecánico mucho más complejo, como una rueda o engranaje, que los antiguos egipcios utilizaban para fines que aún desconocemos. Otra característica intrigante del disco son las marcas de quemaduras que tiene en su superficie. Estas marcas han desconcertado a los investigadores, ya que no se ha encontrado una explicación definitiva sobre cómo se produjeron. ¿Fueron causadas por el uso del disco en una máquina? ¿O por algún tipo de proceso que involucraba altas temperaturas? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero las quemaduras sugieren que el disco fue sometido a condiciones extremas en algún momento de su historia. Para añadir más misterio, el diseño del disco tiene similitudes sorprendentes con el mecanismo de Antikythera, un artefacto descubierto en el mar Mediterráneo y que se considera el primer ordenador mecánico del mundo. Aunque el mecanismo de Antikythera fue creado siglos después del disco de esquisto, las similitudes entre ambos han llevado a algunos investigadores a especular que podrían estar relacionados de alguna manera, o que ambas civilizaciones compartieron conocimientos tecnológicos que ahora están perdidos para nosotros. El disco de esquisto sigue siendo un enigma. Aunque ha pasado años bajo la atenta mirada de los estudiosos, no se ha llegado a ninguna conclusión firme sobre su verdadero propósito. ¿Era una pieza de una máquina perdida en el tiempo? ¿O simplemente un artefacto ceremonial con un diseño complejo? Como en muchos de los grandes misterios de la historia, las respuestas parecen estar fuera de nuestro alcance, pero el disco sigue desafiando lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Número 4. El Templo del Valle de Kefren.
Si las pirámides de Giza son el símbolo de la grandeza egipcia, el templo del Valle de Kefren es una prueba de que sus constructores tenían una habilidad en ingeniería que parece casi sobrenatural. Este templo, una de las estructuras mejor conservadas de la antigüedad, fue descubierto enterrado bajo la arena del desierto, lo que permitió que se mantuviera casi intacto durante milenios. Lo que llama la atención de inmediato son los bloques de piedra con los que fue construido. No hablamos de simples ladrillos. Algunos de estos bloques pesan más de 150 toneladas. Imagina intentar mover algo tan colosal sin las grúas y herramientas que tenemos hoy. Es un verdadero rompecabezas que los arqueólogos aún no han resuelto por completo. El templo en sí tiene un diseño relativamente simple, pero lo que lo hace especial es la forma en que fue construido. Los bloques de piedra no fueron colocados con mortero, como era común en otras construcciones de la época. En su lugar, fueron encajados con una precisión que desafía la lógica. Las piedras están tan perfectamente alineadas que incluso después de miles de años, apenas se puede deslizar una hoja de papel entre ellas. ¿Cómo lograron este nivel de precisión? Algunos teóricos sugieren que podría haber existido una tecnología avanzada que se perdió con el tiempo, permitiendo a los antiguos egipcios moldear y ensamblar las piedras con una exactitud asombrosa. Una de las características más intrigantes del templo del Valle de Kefren es la presencia de piedras dobladas. Sí, leíste bien, dobladas. En algunas partes del templo, las piedras parecen haberse curvado suavemente para adaptarse a la estructura, lo que plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, con las herramientas que supuestamente tenían, manipular piedras tan duras de esta manera? Las piedras integradas en la estructura parecen haber sido moldeadas con una habilidad que no solemos asociar con esa época. Podrían haber utilizado alguna técnica que hemos olvidado, o incluso una tecnología avanzada que ya no conocemos. Otra curiosidad del templo es la presencia de un bloque de granito negro en la pared interior oriental. Este bloque parece fuera de lugar, rodeado de granito rosa, lo que ha llevado a especular que podría marcar la entrada a un pasaje subterráneo. Aunque no se ha encontrado evidencia de que esto sea cierto, la idea de que el templo podría tener un nivel oculto o un pasaje secreto añade un toque de misterio a un lugar ya de por sí enigmático. El templo del Valle de Kefren sigue siendo uno de los monumentos más fascinantes de Egipto, no solo por su imponente tamaño, sino por las preguntas que plantea sobre las habilidades tecnológicas de los antiguos egipcios. Mientras los arqueólogos continúan estudiando este lugar, es difícil no dejarse llevar por la imaginación. ¿Qué más secretos podrían estar ocultos bajo la arena de Giza? ¿Y qué habilidades poseían los constructores de este templo que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, aún no comprendemos completamente? Número 5. La bombilla de Dendera. Imagina que te adentras en las oscuras profundidades del templo de Hathor en Dendera, Egipto. Estás rodeado de pilares antiguos y relieves intrincados que cuentan historias míticas de dioses y faraones. Sin embargo, uno de estos relieves destaca por una razón completamente diferente. Parece mostrar una bombilla gigante. Sí, una bombilla. Grabado en la piedra, el relieve muestra una figura que sostiene lo que parece ser un tubo de vidrio con una serpiente en su interior, acompañado por lo que muchos interpretan como un filamento y una base similar a una bombilla moderna. Este extraño relieve ha desconcertado a arqueólogos, científicos y entusiastas del misterio durante décadas. Los escépticos afirman que el relieve es simplemente una representación simbólica de mitos egipcios, donde la serpiente en el tubo representa a la diosa Hathor y el pilar Yed, que está al lado, simboliza la estabilidad y el orden cósmico. Sin embargo, hay quienes ven una interpretación mucho más literal. ¿Y si los antiguos egipcios realmente conocían la electricidad? Para añadir más intriga, el templo de Dendera
A diferencia de otros templos de la antigüedad, no presenta rastros de hollín en sus techos ni paredes. En templos donde se utilizaban antorchas o velas para iluminar el interior, los rastros de humo son comunes, pero en Dendera no hay ni una pizca de hollín. ¿Podría ser que los antiguos egipcios usaban alguna otra forma de iluminación más avanzada? Uno de los proponentes de esta teoría es Erich von Däniken, famoso por sus teorías de que las civilizaciones antiguas pudieron haber sido visitadas por extraterrestres. Según él, los relieves de Dendera son evidencia de que los egipcios tenían acceso a tecnología eléctrica. De hecho, von Däniken incluso llevó a cabo experimentos para recrear la bombilla de Dendera, basándose en las imágenes grabadas en piedra. Sorprendentemente, su réplica emitió luz al conectarse a una fuente de electricidad, lo que solo alimentó más la teoría de que los egipcios podrían haber tenido una fuente de luz eléctrica mucho antes de que Edison naciera. La idea de que los antiguos egipcios pudieron haber dominado la electricidad es fascinante. Según esta teoría, los relieves que parecen representar una bombilla serían, de hecho, representaciones literales de la tecnología que utilizaban. Aunque los egiptólogos más tradicionales rechazan esta interpretación, argumentando que los relieves no son más que símbolos religiosos, los defensores de la teoría de la bombilla de Dendera señalan que la falta de hollín en los templos sugiere que los egipcios debían de haber utilizado algún tipo de iluminación limpia. Número 6. La daga meteórica de Tutankamón. El año 1922 fue testigo de uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia de la arqueología, la tumba de Tutankamón. Dentro de este tesoro intacto, entre montañas de oro y joyas, los arqueólogos encontraron una serie de dagas que pertenecían al joven faraón. Una de ellas, sin embargo, destacaba sobre las demás. No era su empuñadura de oro lo que la hacía especial, sino la hoja. Una hoja de hierro, pero no cualquier hierro, hierro forjado a partir de un meteorito caído del cielo. En la época de Tutankamón, el hierro era un material extremadamente raro. La edad del hierro no llegaría hasta varios siglos después, y los egipcios eran famosos por su dominio del cobre y el bronce. Entonces, ¿cómo es posible que esta daga hecha de hierro estuviera en posesión de un faraón que vivió más de 1000 años antes del uso generalizado de este metal? La respuesta, según los científicos, radica en el origen meteórico del hierro. Los análisis modernos han demostrado que la composición de la daga coincide con la de los meteoritos que caen a la Tierra, lo que sugiere que los antiguos egipcios recogían el hierro de estos cuerpos celestes y lo utilizaban para forjar objetos de extrema importancia. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Si bien el origen meteórico de la daga ya es intrigante por sí mismo, lo que realmente desconcierta a los expertos es la calidad de la forja. La hoja de hierro está increíblemente bien trabajada, sin las marcas de martillado que suelen encontrarse en los artefactos de la Edad del Bronce. Además, la hoja es tan precisa que parece haber sido creada con herramientas avanzadas que no se conocían en esa época. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios, sin tecnología moderna, trabajar un material tan raro y duro con tanta perfección? El descubrimiento de esta daga ha dado lugar a todo tipo de teorías. Algunos sugieren que los egipcios tenían conocimientos avanzados en la metalurgia que se perdieron con el tiempo. Otros van aún más lejos y especulan sobre la posibilidad de que los egipcios recibieran ayuda de una fuente externa, como visitantes extraterrestres. Sea cual sea la verdad, la daga meteórica de Tutankamón sigue siendo un artefacto fascinante que desafía nuestra comprensión de las habilidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Además del simbolismo de portar un arma del cielo, para los egipcios, esta daga debió tener un valor espiritual incalculable.
Los meteoritos eran vistos como regalos de los dioses, y el hecho de que Tutankamón llevara consigo esta daga a su tumba sugiere que se consideraba un objeto de gran poder, no solo físico, sino también divino. Número 7. El enclave de Sayet el Aryan. A pocos kilómetros de la famosa meseta de Giza, en un área poco conocida y accesible solo para unos pocos, se encuentra el enigmático enclave de Sayet el Aryan. Este lugar, repleto de secretos enterrados, ha suscitado más preguntas que respuestas desde su descubrimiento. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra lo que muchos consideran una obra de ingeniería avanzada, que parece no encajar con el conocimiento tecnológico que atribuimos a los antiguos egipcios. El principal misterio de este sitio es la estructura conocida como la pirámide inacabada, aunque llamarla simplemente pirámide es quedarse corto. A diferencia de las majestuosas y elevadas pirámides de Giza, lo que hace especial a la de Sayet el Aryan es su increíble pozo vertical, tallado con precisión en el lecho rocoso. Este pozo, con forma de T, desciende unos 30 metros bajo tierra y su construcción ha dejado perplejos a los arqueólogos por generaciones. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios excavar un pozo tan profundo y perfectamente alineado, utilizando supuestamente herramientas de cobre y piedra? Es como si los constructores de esta pirámide tuvieran acceso a técnicas de perforación más avanzadas de lo que jamás se ha creído. El pozo de Sayet el Aryan no es una simple excavación. Las paredes están sorprendentemente lisas, como si hubieran sido cortadas con herramientas de alta precisión. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías que rozan lo increíble. ¿Y si esta pirámide fue construida por una civilización más avanzada que los propios egipcios? De hecho, los pocos expertos que han tenido acceso al lugar sugieren que los antiguos egipcios pudieron haber heredado este sitio de una cultura anterior, que poseía un conocimiento de la ingeniería mucho más desarrollado. Lo más curioso es que el sitio de Sayet el Aryan fue sellado deliberadamente por el gobierno egipcio en el siglo XX, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones. ¿Qué hay escondido en este lugar? ¿Por qué no se permite el acceso a los arqueólogos modernos? Algunos sostienen que debajo del pozo existe una cámara subterránea, oculta durante milenios, que podría contener artefactos o tesoros de incalculable valor. Se dice incluso que Barsanti, el arqueólogo que exploró el sitio antes de que se restringiera el acceso, encontró indicios de que la pirámide estaba conectada a una vasta red de túneles que se extiende bajo la meseta de Giza. Pero el misterio no termina ahí. Durante su excavación, Barsanti y su equipo encontraron un gigantesco bloque de granito rosa que pesa más de 30 toneladas en el fondo del pozo. ¿Para qué sirve este bloque? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos especulan que podría ser la entrada a una sala oculta, o quizás una especie de sello diseñado para proteger algo que yace aún más abajo. Además, una tina ovalada de granito pulido fue encontrada dentro del enclave, lo que añade un toque más de misterio. Esta tina, de acabado perfecto, se encontraba en una cámara protegida por capas de arcilla y cal, lo que sugiere que estaba destinada a un propósito muy importante. El enclave de Sayet el Aryan sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de Egipto. La falta de inscripciones, algo inusual en las construcciones egipcias, y las extrañas características arquitectónicas del sitio han llevado a algunos a creer que este lugar fue construido por una civilización perdida, con habilidades tecnológicas que se nos escapan. ¿Qué secreto se esconde este enclave sellado? Número 8. El obelisco inacabado de Asuán. En lo profundo de una antigua cantera de granito en Asuán, yace una gigantesca reliquia de la antigüedad que nunca fue completada. El obelisco inacabado. Con sus imponentes 42 metros de largo y un peso asombroso de 1.170 toneladas, este colosal monolito se alza como un monumento silencioso a las ambiciones fallidas de los antiguos egipcios. Sin embargo, más allá de su tamaño monumental,
Lo que verdaderamente intriga a los arqueólogos es la tecnología que debió haber sido necesaria para tallar, mover y erigir semejante estructura. El obelisco inacabado fue abandonado cuando una grieta apareció en su base, lo que habría hecho imposible levantarlo sin que se rompiera. Pero el proceso de su tallado es lo que más desconcierta. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, supuestamente utilizando herramientas de cobre y piedra, tallar un bloque de granito tan perfectamente? Algunos arqueólogos creen que los trabajadores egipcios usaban bolas de diorita para golpear y desgastar la roca, pero esta explicación no satisface a todos. ¿Realmente sería posible moldear un obelisco de más de 40 metros con esa técnica primitiva? Para muchos, esta explicación no hace justicia a la perfección de la talla ni a la precisión de las superficies que se encuentran en la cantera. Lo que añade una capa más de misterio a este sitio son los extraños agujeros perfectamente redondos que se encuentran en la cantera. Estos agujeros, dispuestos de manera regular a lo largo del obelisco, parecen haber sido hechos con una precisión que simplemente no se asocia con herramientas rudimentarias. Algunos teóricos sugieren que estos agujeros podrían haber sido parte de una técnica avanzada de corte o incluso un intento de utilizar algún tipo de maquinaria desconocida. Si bien no hay pruebas contundentes que respalden estas teorías, los agujeros siguen siendo una característica inexplicada que deja perplejos a los investigadores. Al acercarse al obelisco, uno no puede evitar notar las áreas lisas y ahuecadas de su superficie. Estas cavidades, que se asemejan a las marcas dejadas por una cuchara gigante, desafían toda lógica. ¿Por qué están ahí? ¿Cómo fueron creadas? Algunos investigadores especulan que estas áreas podrían haber sido parte de un intento de moldear o dar forma al obelisco de una manera que aún no comprendemos. Las herramientas necesarias para crear tales formas simplemente no parecen encajar con lo que sabemos de los antiguos egipcios. El obelisco inacabado no es solo una estructura colosal, sino un testimonio de una civilización que poseía conocimientos y habilidades que aún hoy nos eluden. ¿Cómo pensaban mover un objeto de ese tamaño? Incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, trasladar un monolito de más de 1000 toneladas sería un desafío monumental. Sin embargo, los antiguos egipcios parecían tener la intención de hacerlo sin titubear. Este gigantesco obelisco abandonado sigue siendo una de las preguntas sin respuesta más grandes de Egipto. ¿Qué secretos tecnológicos se han perdido en el tiempo? ¿Existían herramientas o métodos que simplemente no hemos descubierto aún? Mientras la cantera de Asuán sigue siendo estudiada, el obelisco inacabado se mantiene como un símbolo de los misterios que aún rodean a las antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron las orillas del Nilo. Número 9. El misterioso núcleo 7. Entre los objetos más desconcertantes que se han descubierto en las excavaciones cercanas a las grandes pirámides de Giza, se encuentra el conocido como el núcleo 7. Este artefacto, aparentemente inofensivo a primera vista, ha desatado una avalancha de preguntas entre los arqueólogos. Lo que parece ser un simple cilindro de roca tiene algo que lo convierte en una verdadera rareza: sus precisas líneas grabadas. Son surcos perfectamente espaciados, como si hubieran sido tallados con una tecnología avanzada que no corresponde al conocimiento común de los antiguos egipcios. El núcleo 7 fue descubierto por el arqueólogo británico Flinders Petrie a finales del siglo XIX, y desde entonces ha sido objeto de numerosas teorías. El cilindro fue extraído de un bloque de granito, una roca extremadamente dura que, según la historia oficial, solo podía ser trabajada con herramientas de cobre, mucho más blandas. Aquí surge la primera interrogante. ¿Cómo es posible que los antiguos egipcios, con herramientas tan rudimentarias, lograran perforar con tanta precisión este núcleo de granito? La respuesta podría estar en una tecnología de corte con diamantes, un material lo suficientemente fuerte como para penetrar el granito. Sin embargo, no existe evidencia de que los egipcios tuvieran acceso a esta tecnología.
El enigma del núcleo 7 no termina ahí. Los surcos en el cilindro sugieren que fue perforado con una herramienta rotativa, pero no de la forma en que funcionaban los taladros de arco egipcios tradicionales. Estos taladros se movían hacia adelante y hacia atrás, dejando marcas características en los objetos perforados. Sin embargo, los surcos del núcleo 7 sugieren una rotación continua, más parecida a la de un taladro eléctrico moderno. Esto plantea la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran acceso a un tipo de maquinaria avanzada que les permitía realizar perforaciones precisas en rocas duras como el granito, algo que simplemente no encaja con las herramientas que se sabe que tenían en esa época. Otro misterio que desconcierta a los investigadores es la fuerza con la que se hizo la perforación. Se ha calculado que el núcleo 7 fue perforado con más fuerza que la que aplicaríamos con un taladro moderno. Los espacios entre cada revolución del taladro son más amplios de lo que cabría esperar, lo que indica que el taladro debía haber sido extremadamente potente, mucho más que cualquier cosa que los egipcios pudieran haber utilizado. Es posible que los antiguos egipcios tuvieran acceso a una fuente de energía o maquinaria que se ha perdido con el tiempo. Este descubrimiento ha llevado a muchos a teorizar sobre la posibilidad de una civilización avanzada, anterior a los egipcios dinásticos, que poseía conocimientos tecnológicos que hoy en día apenas empezamos a comprender. Algunos sugieren que el núcleo 7 es una prueba de que los antiguos egipcios, o quizás una civilización que existió antes que ellos, tenían acceso a tecnologías avanzadas que fueron olvidadas o deliberadamente ocultadas. Aunque estas teorías no son aceptadas por todos, el misterio del núcleo 7 sigue siendo una de las grandes incógnitas de la arqueología. Con el núcleo 7 en manos del Museo Petrie en Londres, los expertos siguen debatiendo sobre su origen y propósito. Mientras algunos intentan explicar su existencia con teorías convencionales, otros creen que podría ser la prueba de que nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas está incompleto. ¿Qué más podrían haber construido los antiguos egipcios con esta tecnología desconocida? El núcleo 7 es solo un pequeño fragmento de una historia mucho más grande. Una historia que hasta ahora sigue siendo en gran parte un enigma. Número 10. El pilar de Djed. El pilar de Djed, una figura omnipresente en el arte y la iconografía del antiguo Egipto, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de estabilidad y regeneración. Estrechamente asociado con el dios Osiris, el pilar de Djed es una estructura vertical con varias barras horizontales en la parte superior y se encuentra frecuentemente en templos y monumentos antiguos. A primera vista, parece un simple símbolo religioso, pero, como ocurre con muchos otros aspectos del antiguo Egipto, hay quienes creen que este pilar podría tener un significado mucho más profundo y complejo, relacionado con el conocimiento tecnológico de la época. Lo que más ha intrigado a los investigadores es la sorprendente similitud entre el pilar de Djed y las innovaciones tecnológicas del siglo XX, particularmente en lo que respecta al trabajo de Nikola Tesla. Tesla, famoso por sus contribuciones al campo de la electricidad y la energía inalámbrica, desarrolló dispositivos y teorías que algunos creen que podrían haber sido conocidos por los antiguos egipcios, al menos en un sentido simbólico. La forma del pilar de Djed, con sus barras horizontales, recuerda a las bobinas de Tesla, que eran utilizadas para transmitir energía sin cables. Esta coincidencia ha llevado a algunos teóricos a especular que el pilar de Djed podría ser una representación simbólica de un dispositivo de energía o incluso de un antiguo conocimiento sobre la electricidad. Las teorías sobre el pilar de Djed sugieren que podría haber sido un artefacto utilizado para aprovechar una forma de energía natural, tal vez electromagnética, que los egipcios comprendían de manera intuitiva o simbólica. Aunque no hay pruebas contundentes de que los antiguos egipcios usaran la electricidad de la manera en que la entendemos hoy, algunos estudiosos señalan que los textos y relieves egipcios
describen a Osiris como un dios que controlaba el poder de la vida y la muerte, lo que podría interpretarse como una metáfora del control de la energía. El pilar de Yed aparece en muchos rituales religiosos, en los que se creía que Osiris traía estabilidad y orden al caos. La erección del pilar de Yed, un ritual que se realizaba en varios festivales, simbolizaba la restauración del orden cósmico. ¿Podría este ritual haber tenido un propósito más práctico relacionado con la energía? Esta teoría se basa en la idea de que las civilizaciones antiguas, como la egipcia, poseían conocimientos tecnológicos que fueron transmitidos de forma simbólica y ritualística a través de sus monumentos y tradiciones. Si bien la idea de que el pilar de Yed represente un antiguo dispositivo de energía es puramente especulativa, plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre la mitología y la tecnología en las civilizaciones antiguas. Tal vez el pilar de Yed no sea simplemente un símbolo de estabilidad, sino una clave para comprender cómo los antiguos egipcios veían el mundo y su lugar en él. Tal vez, en lugar de ser una civilización tecnológicamente atrasada, los egipcios tenían un conocimiento de la energía y las fuerzas naturales que se nos ha escapado en los miles de años que han pasado desde entonces. El pilar de Yed sigue siendo una fuente de misterio y fascinación para quienes estudian el antiguo Egipto. Aunque la mayoría de los estudiosos lo interpretan como un símbolo religioso, las teorías sobre su posible conexión con la tecnología continúan desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre lo que los egipcios sabían y eran capaces de hacer.